Armando González, más conocido como El Muñeco. Armando González, que fue uno de los protagonistas de Todo para Mujeres, Solo para Mujeres, habló de lo que va a ser esta serie, que va a contar qué fue lo que sucedió, cómo se organizaban, cómo hubo tanto furor por ese grupo de hombres que hacían como una especie de stripper y se presentaban en diferentes escenarios a cantar, a mostrar sus cuerpos, a bailar, a hacer participar a las mujeres que lo iban a ver. Pero ante toda esta situación que se vivía con mucha alegría y con mucho entusiasmo y con mucha fama, al parecer hubo un personaje dentro de esos personajes que decide hacer un videoclip de noche, casi de madrugada, por una zona peligrosa, por una especie de ruta de autopista, de avenida, aquí en la Ciudad de México, y la tragedia fatal. La tragedia fatal que le tocó tristemente a Edgar Ponce, yo creo que uno de los más guapos del grupo. Quizás había mucha envidia entre ellos porque dicen, ay, la envidia, la envidia no está entre las mujeres solamente, también hay envidia entre los hombres, y no sé si más. Motivo por el cual se accidentaron varios. Dentro de esas personas que se accidentaron del grupo de Solo para Mujeres, se accidentó Armando González, que estuvo como 6 meses internado, haciendo reposo, con la rodilla destrozada. Perdió la vida tristemente Edgar Ponce, y se habla que quien organizó eso fue Sergio Mayer, y que no habría pedido los permisos necesarios. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Fuertes declaraciones de Armando González, porque de alguna manera lo señala como responsable de esa tragedia a Sergio Mayer, el diputado plurinominal. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice Armando González, más conocido como El Muñe. Para que la gente lo pudiera ver y también se dieran cuenta de lo que pasó del accidente, que yo tampoco, como yo estuve en cama como 3 meses, yo me perdí de muchas cosas que en el documental que ya vi, ahí salen y me enteré. Precisamente tú fuiste sobreviviente de uno de los momentos más difíciles para la agrupación. Sí, yo fui de los sobrevivientes porque yo volé igual que Edgar, y gracias a Dios yo caí diferente a Edgar. Él cayó creo de cabeza y yo caí de piernas y después de rodillas, que me lastimé las rodillas y bueno, varios rasguños por acá, por la parte de arriba, pero la verdad que gracias a Dios, muy afortunado, porque si no yo no estaría aquí con ustedes platicando. Dicen que lo hubiera no existe, pero ¿tú qué hubieras hecho, Muñeco, en ese momento en el que estaban sin casco, sobre periférico, una vía muy transitada, de noche? ¿Tú qué hubieras hecho en ese momento? Porque lo hubiera no existe, pero ¿tú qué hubieras hecho? Mira, yo también como Sergio Mayer, yo he hecho proyectos, yo he tenido negocios y yo siempre me preocupo por mis trabajadores, pero así al 100, que nunca les vaya a pasar algo. Entonces yo creo que yo hubiera hecho esto, una patrulla, atrás 2 patrullas con sirenas encendidas y yo creo que eso hubiera sido la solución. Sin embargo, ya venían unos coches atrás y decían que se habían ido porque falló una. Sí, eso fue que nos salimos, ya en la última toma nos salimos a una lateral y se queda una moto, no prendía y nos quedamos ahí, se quedaron varios y algunos arrancamos y fue en el momento que se puso el grupo vulnerable y llegó este tipo y nos dio con todo. Oye, pero ustedes tenían un seguro, o sea, tú fuiste a parar a un hospital caro. Sí, yo fui a un hospital, sí, pero yo no tenía seguro. Ese fue por medio creo fue de Televisa, creo ahí, o de Sergio, los que hicieron cargo de eso, pero no es que yo tuviera seguro. Psicológicamente, ¿cómo fue para ti este trauma? Porque sin duda me imagino que fue un trauma que hasta la fecha le tuviste miedo a las motos. ¿Cómo fue para ti psicológicamente? Yo ya no manejo moto desde que pasó ese accidente, no porque no sepa manejar, sino porque sí me da miedo otra vez que nos llegue a pasar algo así, porque no es de que uno maneje mal, sino que lleguen tipos o gente que en ese estado, no, borrachos o con drogas, que lleguen y que tengan un trancazo. Sí, me causó mucho trauma, estuve 3 meses en cama, tuve que ver a un psicólogo, perdí muchas oportunidades de trabajo, cosas muy feas, ¿no? Pero cuando te recuperas y precisamente ves la vorágine que se hizo y las imágenes, ¿qué es lo que piensas? No, que fue algo muy fuerte, muy fuerte. El haber perdido en primera
gran amigo Edgar Ponce, la verdad, para un impacto para mí muy fuerte, ¿no? Ya lo demás, pues ya era recuperarse, ¿no? Ya gracias a Dios todos tuvimos golpecitos, pero ahí tuvimos el tiempo para recuperarnos y ya lo de la pérdida de lo material y todo eso, las motos y eso, pues tenía... ¿Como una compensación económica, un seguro de riesgo moto, algo parecido? No, las motos no eran de nosotros, él sí se hizo cargo de las motos al que se las alquiló, creo que las pagó. Digo, tantas cosas que yo no me enteré porque estaba en recuperación, pero supe que por ahí que se pagó. Mi compañero, que si consideras que esto es un homenaje para Edgar y es también cerrar pues pues todo lo que sucedió con este documental, ¿consideras que es un Sí, signo yo para- creo que sí es un homenaje y es que recordarlo a él con tanto amor y tanto cariño. Y aquí juntarnos con todos los amigos que lo conocieron, que tiene mucho que no me juntaba yo con ellos. Yo creo que vamos a hacer aquí algo bonito terminando, nos vamos a abrazar o alguna oración para Edgar, no nomás estar hablando aquí de nosotros y Oye, de las fueron cosas. tiempos difíciles también para Sergio Mayer porque públicamente él estaba quedando como el responsable de este accidente. Sí, la pasó muy mal Sergio, pobre Sergio, la pasó muy mal porque toda la responsabilidad iba sobre él, no tanto de Alexis, porque casi él no daba la cara, ¿no? Sino Sergio Mayer, entonces sí le dieron con todo, pero bueno, eso es para un aprendizaje, yo creo que todo es para un aprendizaje, para cuando la próxima vez que tenga un proyecto donde vea que hay un riesgo, pues que tome las precauciones y que haga las cosas como deben de ser. Y con el paso de los años, ¿Cómo supe la reconciliación con Sergio? Porque en algún momento tú habías dicho que estabas... Ah, sí, lo que pasa es que yo nací en Tepito y hace unos meses, como 4 meses, hicieron y bueno, me invitaron a hacer una reconciliación con La Paz, ahí con todos los que estuvieron ahí presentes de todas las religiones, los pastores y sacerdotes y todo eso, y yo como nacido en Tepito me uní y nos unimos para hacer fuerzas para hacer un llamado hacia La Paz y llegó Sergio, entonces a mí me dio mucho gusto que haya llegado, ahí se olvidó todo, dije, la verdad tú por el barrio estás haciendo algo padre, tu presencia aquí es muy importante, nos dimos un abrazo y hablamos de cosas padres a futuro y bueno, ahí quedó. ¿crees que con el paso del tiempo se hizo justicia para Edgar Ponce? Quizá con este documental ¿Cómo? también. Si se hizo justicia para Edgar. No, todavía no se ha hecho justicia. De hecho, ahí sale un hermano de Edgar que se llama Beto y es lo que él solamente pide y su familia justicia, ¿no? Y también nosotros lo que estamos pidiendo. Ojalá y me estaban diciendo que quieren abrir el caso, que estaría muy padre que lo abrieran pues para que ahora sí se haga justicia y este tipo pague lo que hizo. De hecho, en el documental al final menciona que sí se buscó a Pascasio pero obviamente por evidentes razones no accedió, pero ojalá también esto sea una presión social para... Ojalá sí esto sirva para hacer una presión social para que este hombre pague, porque no puede ser justo que haya matado a alguien y todo el mundo vimos cómo lo hizo y que de repente esté libre. No puede ser esto ya en México. Héctor Parra. ¿Por qué? Porque el actor Héctor Parra, que está detenido, encarcelado, condenado a una condena, primero 10 años y 7 meses. Después pasó a tener una doble condena de 13 años y 10 meses. Y después, ante una revisión de esa doble condena, pasó a tener una condena de 12 años y 6 meses. Él hace ya largo tiempo que está detenido, lo detuvieron mucho tiempo antes de saber si era culpable o no, mucho tiempo antes de que se comience el juicio, o sea que él ya viene de alguna manera pagando esa condena por adelantado, que ahora obviamente se la van a tener que computar, ya son años que se descuentan de esos 12 años y 6 meses. Él fue detenido de forma dudosa en la puerta de su domicilio en junio de 2021 tras la denuncia de una de sus hijas que había tenido él había cometido actos impropios sobre su hija menor de edad. La hija le cuenta a la madre lo que había sucedido. La madre no sabemos qué actitud tomó, qué se le cruzó por la cabeza o qué, pero no se le pasó por la cabeza salir corriendo a denunciar a esta persona que había hecho o que estaba haciendo lo que estaba haciendo con su hija y esperó a que la hija fuese mayor de edad y fue la hija misma quien denunció. Esta denuncia
fue llevada obviamente a la justicia dictaminó un juez, después en otra instancia dictaminó otro juez, todos coinciden en que este señor es culpable y la condena ahí está. ¿Ok? Lo cierto es que hace unos días hubo un llamado telefónico que le hizo a su hija, Daniela Parra, en un en vivo desde la cárcel, donde hubo algo de todo lo que dijo Héctor Parra que encendió las alertas y fue por primera vez haber externado que tenía miedo. Dos de los abogados que asesoran al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada para evadir la justicia de Estados Unidos y que se ha repatriado con la ayuda del gobierno de México, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado, junto con Sergio Ramírez Muñoz, han estado asociados en un despacho legal llamado RP&D Abogados, que durante los últimos 6 años estableció una estrecha relación con la cúpula del partido Morena, incluyendo Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como los actuales principales funcionarios del gobierno federal. Es tan cercana la relación con el partido oficial que se hacen llamar los abogados de la Cuarta Transformación. La cercanía con el poder transformó en tiempo récord sus vidas de clase media a una opulencia exacerbada. Sergio Ramírez Núñez es militante activo de Morena y fue candidato a diputado por ese partido en 2021. Información exclusiva de Narcosistema revela que al menos 2 de esos abogados tienen investigaciones en Estados Unidos y en México por la presunta comisión de diversos delitos como homicidios, vínculos con la delincuencia organizada, pagos de sobornos y lavado de dinero. Que si algo a él, estando dentro de la cárcel o fuera de la cárcel o alguno de sus familiares le llegara a pasar, él hacía responsable a determinadas personas, que son personas que están en torno o alrededor de este caso. Lo cierto es que esto dejó muy preocupada a la gente que cree en Héctor Parra, que cree en su inocencia, que cree en que en realidad él no hizo nada, en que cree en que los jueces por ahí se equivocaron, que las pruebas quizás no fueron suficientes. Vaya a saber qué es lo que piensa la gente para decir que en realidad Héctor Parra es inocente. Pero si uno hace una encuesta por la calle, y la hemos hecho, de 10 personas, aproximadamente 8, 9, por no decir las 10 en algunos casos, dice que para ellos Héctor Parra es inocente. Pero uno pregunta, ¿pero sabes cómo fue la situación? ¿Sabes que tiene una doble condena? Sí, pero también vimos cosas en el proceso como público, dice, que no nos quedó muy en claro. Situaciones dudosas que dan que pensar. La gente, el pueblo, el público, los seguidores de Héctor Parra, gente que ni siquiera es seguidora de Héctor Parra, gente que ni siquiera conoce a Héctor Parra, gente que ni siquiera veía la actuación de Héctor Parra, cuando se empezó a enterar de este caso porque se hizo mediático y ya es de interés nacional casi, empezó a prestar atención en cómo iba avanzando, en lo que iban escuchando de un lado, del otro, del otro, del otro, del otro, y la gente descree que él sea culpable. Es la opinión de la gente, no es la opinión de la justicia. ¿Ok? Vamos a ver qué era lo que decía Héctor Parra en el llamado telefónico a su hija, Daniela Parra, que también estaba obviamente el tener a mi lado a una estrella con esa luz, con ese amor, con ese corazón que es mi hija, apoyada por otro corazonzote que es Diego, su familia. Esos fueron mis anclas, mis bastones para lograr cruzar ese primer puente ruinoso. Pero sí, yo también ahora sí lo creo, lo siento, lo percibo, que ya está muy pronta la salida, la justicia, que yo creo que ahora sí vamos a cruzar por la puerta correcta, con las personas correctas, y van a hacer su trabajo correcto, porque pues yo reitero lo que dije desde el
también de verdad que para nosotros es también un motor escucharte a ti bien, escucharte simpático, escucharte hacer chistes, verte bien, verte fuerte, también Eres un ejemplo, Héctor. Sí, la verdad que sí. Que querías decir algo porque alguien salió a decir que tenía mucho miedo, entonces, lo que querías decir, te escuchamos. Pues mira, justamente eso, que de repente se ha escuchado por ahí de que tienen mucho miedo de que yo salga. Y la realidad, y lo digo con el corazón en la mano, si alguien tiene miedo de salir, soy yo, porque ya está comprobado la calidad humana que no existe en algunas personas. Entonces el que debe tener miedo de salir soy yo, porque ya vimos los alcances que pueden tener algunas almas oscuras, algunas almas insatisfechas. Entonces no es que me tengan miedo a mí, cualquier cosa que le pase a mi gente o a mí, hago responsable a todas estas personas involucradas en este asunto tan bajo y tan ruin. Yo lo digo, yo lo voy a decir, cualquier cosa que le pase a mi papá o nos pase a nosotros o a cualquier nuestra gente, hacemos responsable a Sergio Mayer, a Jimmy Hoffman, a Paulina Garriga y a Olivia Rubio. Bueno, de esta manera, entre padre e hija, comunicaban su sentir, comunicaban lo que ellos de alguna manera están percibiendo o tienen la sensación que les puede llegar a suceder, y en el caso que les llegara a suceder, señalan al menos a 4 personas. Con nombre y apellido señalan a 4 personas. Lo cierto es que nadie estuvo ahí para saber si Héctor Parra fue culpable, hizo lo que dicen que hizo o no lo hizo. Nadie estuvo ahí. Con lo cual, es realmente aventurarse a decir es inocente o porque nadie estuvo ahí. Y porque yo considero que hay que tener respeto por una persona que se declaró víctima y que la justicia dice que fue víctima. Pero más allá de eso, sí hubo situaciones a lo largo del proceso que daría la sensación que no estuvieron dentro del debido proceso, partiendo de la base de cómo lo detuvieron, partiendo de la base de cómo los tiempos se pasaban y de todas maneras se aceptaban los escritos. Hay tiempos judiciales que hay que respetar, y muchas veces cuando no se respetan ya perdés la oportunidad de poner el escrito, de presentar quizás una prueba o algo. Aquí ha pasado de todo en el proceso, ha pasado de absolutamente todo. Lo que pasa es que Vale y mi hija hace años trabajaron juntas, había cierta conocimiento, empatía. Ricardo fue parte de Solo para Mujeres en la última etapa, y hubo algunos compañeros que me buscaron para que lo apoyara a él. Me llamó muchísimo la atención, por supuesto que por la relación que teníamos con Vale y María, me acerqué a ellas, porque sabía además que estaban un poquito solas en ese proceso, y viendo cómo estaba el proceso, todo lo que había pasado, revisando la carpeta, la integración de la carpeta y demás, por supuesto que les dije y platicando con Vale, que lo importante era que ella sanara, que se empoderara, que continuara con su denuncia a pesar de las críticas y a pesar de toda esa crítica que ha habido mediática. Le recomendé que no estén al pendiente de las redes ni de los programas porque son muy crueles. Claro. Y hemos tratado de tener esa empatía, y a partir de ese momento, y me lo comentó María, que Vale se sintió muy segura después de la plática que tuvimos, porque le dije que no estaba sola y que íbamos a trabajar de la mano. Y se ha multiplicado, han salido muchos temas, muchos casos al respecto. Bueno. Es Alexa Hoffman, y te platicaba que Alexa se entera... ¿Ella no es Alexa de la Parra? Ella no es Alexa de la Parra. Es Alexa Hoffman, ella se quitó el apellido. Sí, claro. Del abusador. Entonces, Alexa se entera que yo estoy apoyando y llevando el caso, de uno de tantos casos, de Valentina Crespo. Entonces, ella ve en los medios y me busca. Me dice, soy fulana de tal, fíjate que tengo este tema, cometimos el error de haber salido primero con una revista y el abogado no ha hecho nada,
me empieza a enseñar los documentos y yo la presento con Olivia Rubio, que es la abogada que llevó el caso de Crespo. Valentina. Yo no puedo decir porque eso es revictimizar. Yo no necesito ver pruebas. Ese es un tema que hay que entender. Sí, claro. El pedirle pruebas, enséñame pruebas para saber si creo en ti, eso es revictimizar. Absurdo, claro. Y no se debe de hacer. Que hubo algo que a mí me llamó la atención, que era una abogada que tiene muy buen nivel de oratoria, creo que es muy inteligente, creo que defiende a sus clientes, pero había cosas en toda la investigación que como que no cerraban. Justamente 3 meses antes de que terminara la legislatura, o unos meses antes conocí justamente al abogado Sergio Ramírez en sus temas de cultura de paz, y los últimos 3 meses estuvo como asesor mío. En el 21, en la que perdí, quedó como mi suplente. No es que fuera yo me hablaron del partido para decirme en ese momento que tenía yo que darme de alta en ese momento, que necesitaba suplente. Y quien había hecho un trabajo extraordinario en su momento era él, y lo tenía cerca como abogado, como el tema de la cultura de paz. Sí, tengo que estar con ¿algún problema? Me acaban de entregar este contrato en donde el abogado Sergio Ramírez, el socio de Penilla, firmó un contrato de prestación de servicios en la legislatura pasada con esta Cámara de Diputados de mayoría morenista. La misma persona que aparece en un video diciendo que es abogado del crimen organizado y de narcotraficantes, firmó un contrato de prestación de servicios fijo por más de 60,000 pesos al mes como contraprestación con la Cámara de Diputados. Son actualmente los representantes del Mayo Zambada, que fueron representantes del Z40, que fueron asesores del gobierno morenista de Américo Villarreal, y con esta prueba, pues ahora quiero que digan cómo es que firmó esta Cámara de Diputados con mayoría morenista un contrato con los abogados que resulta que nadie conoce, pero que no solo tienen fotografías con ellos, sino hasta firman contratos de prestación de servicios. Muchas leyes que trabajé, que tienen mis letras, que tienen mis horas ahí, y estoy muy orgullosa de eso. Conozco mucha gente, sí, pero díganme en qué hubo tráfico de influencias, díganme en qué yo utilicé a alguno de las personas que conocí para que saliera alguna determinación. No la hay. Conozco gente de Morena, sí. Conozco gente del PAN, sí. Conozco gente, pero nunca hice a ninguna persona que yo conocía para que saliera una determinación. Jamás en este caso. Aquí me parece importante aclarar, porque esto Poncho y yo lo hablamos mucho y lo explicamos, pero al parecer no quedó claro. ¿Por qué se emitió una orden de silencio a algunos youtubers? Ok. Quiero aclarar una cosita antes respecto de lo anterior. A ver, en algún momento algún comunicador dijo que mi ex socio, Sergio Ramírez, era había quedado como diputado, como sustituto de Mayer. Es completa y absolutamente mentira. Y si yo estoy mintiendo, pero con todo gusto podría salir con esa persona a ofrecerle una disculpa. Y esa persona es Max Lumbia. Max Lumbia dijo que Sergio Ramírez había quedado como sustituto, como diputado sustituto de Sergio Mayer en el Congreso. Es completa y absolutamente mentira. Si vas a venir a un país a decir mentiras, pues me parece que tienes primero que investigar. Eso es completa y absoluta mentira. Sergio Ramírez no fue diputado, nunca lo ha sido. Que el gobierno de Estados Unidos, específicamente la DEA, los investiga
por presunto lavado de dinero. Son enlaces financieros del Cártel del Noreste, confirmó otro funcionario relacionado a la indagatoria. La Fiscalía de Justicia de Estados Unidos en Texas tiene abierta una investigación contra Penilla porque las oficinas de la DEA en ese estado detectaron a 2 vehículos. En uno de ellos, presuntamente, él iba a bordo transportando dinero del Cártel del Noreste. Los recursos de procedencia ilícita viajaban en una Jeep Cherokee y en un vehículo marca Land Rover. Se afirma que Penilla presuntamente comenzó a financiar varias campañas de miembros del partido oficial Morena, entre ellos la del actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien asumió el cargo en 2022. La compensación que iba a recibir era ser nombrado fiscal general del estado, pero como el periodo del actual responsable, Irving Barrios, terminaba hasta 2025, fue designado en 2023 asesor honorífico del gobierno de Tamaulipas. El nombramiento fue firmado por el propio gobernador Américo Villarreal. Nosotros no tenemos ningún temor, no tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. No defendemos secuestradores, no defendemos extorsionadores. El día de hoy estamos focalizados a la visión de lo que el presidente ha venido planteando, de lo que debe de ser un nuevo sistema de justicia. Seguramente la gente de Morena, como viene sacando información, va a seguir sacando información, porque esto no es un problema de los periodistas, esto no es un problema de Anabel Hernández. Esta información la vienen sacando hace tiempo la misma gente de Morena. Que los periodistas no lo hayan querido ver, que los periodistas les haya dado miedo y no hayan querido investigar, que a los periodistas no se hayan querido hacer eco, es otra cosa. Pero esta información venía dando vueltas por redes sociales, venía dando vueltas por el circuito de los periodistas, venía dando vueltas por los chats de periodistas hace tiempo, ¿ok? Hace tiempo. Y es la gente de Morena que evidentemente por no querer las cosas oscuras, o por querer que las cosas estén claras, o quizás tal vez por no querer o no caerle en simpatía a Sergio Mayer, son los mismos de Morena que sacan todo esto. Porque ahora, como siempre, la culpa la vamos a terminar teniendo nosotros los periodistas. Esto lo sacó en su momento la gente de Morena. ¿Ok? Esa es la realidad. Y sale a hablar gente de Morena. Y muestra contratos gente de Morena. No es algo que se me ocurre a mí decir. Y todavía estoy esperando las disculpas. Sí la he visto, obviamente, en muchos eventos de Morena. Soy una persona que ha estado cercano al movimiento de Morena desde antes del 2018. Como abogado, como asesor, o sea, porque he sido abogado de Gloria Trevi, porque he sido abogado de mucha gente en mi profesión, he llevado muchos asuntos. Por supuesto que entré a militar en algún momento en Morena porque venía esta idea de poder entrar a la Cámara de Diputados a buscar asesorar de forma jurídica a algunos diputados. Y aquí las cosas tienen que estar de una vez por todas claras, porque parece ser que ya estuvieron bastante confusas. Entonces, yo, con todo el cariño, con toda la sinceridad, estoy abierto a que el día que la licenciada Olivia Rubio pida disculpas, o sea, me pida disculpas a mí, por lo que dijo, y porque dijo que si se llegaba a comprobar que ella estaba equivocada, me iba a pedir disculpas públicas, como corresponde, porque el señalamiento y la acusación ella la hizo pública sobre un periodista, además internacional, donde eso me genera un perjuicio a nivel internacional. Entonces,
me gustaría que ese día, quizás si puede, ella explique por qué en el expediente de Héctor Parra, en el año 2023, en la carpeta de Héctor Parra, en el proceso de Héctor Parra, donde ella defendió a la víctima, ella firmaba como maestra cuando, según mi información, cuando según mis registros, ella todavía no era maestra, no estaba matriculada como maestra. Entonces, a mí me gustaría que la licenciada Olivia Rubio nos explique a todos, no a mí, yo soy uno más, a todos, por qué ella firmaba como maestra Olivia Rubio cuando, vuelvo a repetir, según mi información, que quizás está equivocada mi información, y ahí voy a ser yo el que va a decir, disculpe, licenciada, estaba equivocada mi información, ella firmaba como maestra, firmaba los comunicados que salían de su bufete de abogados, de su estudio, desde el año 2022, firmó en un expediente en la justicia como maestra, cuando entiendo que todavía no lo era. En las fichas sobre ellos, a las que tuve acceso, se señalan a familiares de ambos como parte de la red de movimientos de recursos financieros, una serie de domicilios que están bajo investigación, cuentas bancarias y empresas. En el sexenio de López Obrador, el abogado Sergio Ramírez se hacía llamar el pacificador de México. Creó un proyecto llamado Modelo de Justicia y Paz para México. Pero quienes participaron en negociaciones de Ramírez afirman que en realidad el objetivo era muy distinto. Entonces, tenemos obviamente las pruebas, tenemos muchas pruebas de muchas cosas. Y la verdad, que a mí me traten de mentiroso es un insulto, porque esa no es una característica en mí. Yo trabajo de manera honesta, soy un periodista independiente. Entonces, la verdad es un perjuicio, ¿ok? Pero a quien jamás defraudaría es al público. Porque el público es justamente quien nos da vida, quien nos sigue, quien nos apoya. Vamos a ver, para que todo el mundo vea y para que después, obviamente, por un tema de derecho a réplica, tenga la oportunidad la licenciada Olivia Rubio, ya hoy sí maestra en el 2024, de, bueno, explicarnos, porque quizás estoy confundido. Puede pasar, somos humanos. Vamos a verlo. Ahí está. Según el Registro Nacional, Olivia Rubio Rodríguez, género mujer, profesión, maestría en criminología y política, año de expedición 2024 del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí está, año 2024. Ahora, eso es un escrito de la carpeta judicial del señor Héctor Parra y es año 2023, 4 de julio aparentemente, o julio del 2023, 11:11, 11:11 de la mañana. Ahí está. Ese es el escrito. Ciudad de México, 4 de julio de 2023. ¿Lo ven? 4 de julio de 2023. Ahí está. Escribe Olivia Rubio Rodríguez, la licenciada, hoy maestra en el 2024. Habla una contestación de agravios y en esa situación la licenciada Olivia Rubio, hoy maestra, firmó
como maestra Olivia Rubio Rodríguez. En el año 2022, más precisamente 18 de julio de 2022, en un comunicado de su estudio de abogados, que en ese momento todavía era socia de Sergio Ramírez Muñoz, la licenciada Olivia Rubio Rodríguez firmó como maestra. El 25 de mayo del 2023, la licenciada firmó como maestra. Y ahí hay, supuestamente, del Instituto Nacional, que esa categoría otorga en el año 2022, Ciudad de México, 8 de julio de 2022, supuestamente ella habría terminado la maestría, pero ella se registra, le expiden la cédula de maestra en el año 2024, con lo cual, a partir del 2024, ella podía empezar a firmar, tengo entendido yo, como maestra. Pero ella empieza a firmar como maestra sus comunicados desde el 2022, desde principios de 2022. Y si nos vamos un poco más atrás, quizás hasta un poco más atrás, quizás tal vez algún año anterior ya firmaba como maestra, vaya uno a saber. Lo cierto es lo que les estamos mostrando, que está ahí, que en ese comunicado, año 2022, ella ya firmaba. Ahora, hay una situación muy compleja, porque ya no estamos hablando de un comunicado que sale de su bufete de abogados, que ya eso no debería haber sucedido si ella todavía no era maestra. Hay algo mucho más grave aún, que podría llegar a incurrir, si se llegase a comprobar, en lo que se llama, escuchen bien todos, delito de usurpación de profesión. Porque si bien era abogada, al momento de firmar en un escrito judicial, en un expediente judicial, supuestamente todavía no tenía la cédula de maestra. Según el Registro Nacional, la obtuvo en el 2024. Si la información que estoy dando no es errónea, es, yo creo que una situación gravísima.